Bendiciones, mis hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer todo ese pasaje. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Entonces vamos a leer de la mano. ¿Cuántos la trajeron? Vamos a leer todo. Porque es un pasaje extenso. Está en Lucas, capítulo 19, versos del 11 al 27. Y yo quiero, con esta enseñanza que voy a compartir con ustedes, yo quiero cerrar este ciclo que iniciamos hablando sobre la venida del Señor, sobre el rapto. Y qué mejor que este pasaje. Lucas capítulo 19, versos del 11 al 27. Voy a leer para todos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y el poder del Espíritu Santo que está en esta casa y es dueño y Señor de ella. Dice la palabra de Dios: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. La mina es una moneda de ese tiempo. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino, verso 16, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Verso 18, vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Verso 20, vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Verso 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene,
aún lo que tiene se le quitará. Verso 27, para finalizar. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén y amén. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, porque Dios los trajo en esta hora para escuchar esto. Dios los trajo porque quiere bendecirlos. Le doy la gloria al Señor y le pido al Espíritu Santo de Dios que sea tocando la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Le pido al Espíritu Santo que los ministre, los edifique en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice aquí que Jesús acababa de pasar por Jericó. Iba rumbo a Jerusalén. Y en el transcurso de este viaje tiene lugar este pasaje que les voy a compartir. Dice la palabra que oyendo estas cosas, Jesús prosiguió Jesús. Es el verso 11. Y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, oiga esto, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto quiere decir que esta parábola surge como respuesta del mismo Jesús a la creencia que tenían los judíos. Ellos estaban esperando la manifestación del reino de Dios y ellos pensaban que Dios se iba a manifestar por medio de Jesús inmediatamente allí y los iba a liberar del yugo del imperio romano. Porque el tema del reino en el tiempo de Jesús, ahí en ese contexto, como todavía aún en nuestros días, es malinterpretado, mi hermano. Y los judíos lo malinterpretaron, hasta los mismos apóstoles y discípulos que andaban con el Señor estaban pensando lo mismo, que Jesús iba a manifestar el reino mesiánico prometido por Dios. Pero cuán equivocados estaban. Y muchos de nosotros también estamos equivocados por eso. Ahora yo les hago una pregunta. Vamos a hacer preguntas y respuestas como hacen los judíos para enseñar. Ha comenzado, yo quiero que ustedes me respondan. ¿Ha comenzado Dios a establecer su reino literal aquí en la tierra? Sí. La gente que seguía a Jesús esperaba que eso sucediera inmediatamente, como les decía, incluso sus discípulos. En Hechos 1, ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se lo preguntaron sus discípulos, ya no aguantaban más. Y entonces Jesús utiliza esta parábola para dejar en claro que no es así. Amén. Que el reino se establecerá solo cuando Él venga por segunda vez físicamente a la tierra. Ya no como siervo. Yo creo que vamos a tener como que abrir las ventanas, ¿no? Estamos frescos. Bueno, vamos a esperar un ratico más. Entonces, el reino de Dios se establecerá aquí en la tierra luego de que Cristo venga físicamente por segunda vez. Ya no como ese siervo sufriente, ¿cierto? Cargando, pagando el precio de nuestros pecados, sino que ahora Él va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Él va a venir ahora como juez de toda la tierra. Entonces, mis hermanos, debemos entender que aunque el reino de Dios
todavía no se ha establecido físicamente aquí en la tierra, en un sentido espiritual, podríamos decir que sí también. Físicamente no se ha establecido, pero yo creo que espiritualmente sí ha comenzado a establecerse. Y lo digo porque estoy seguro que ese reino ha comenzado a establecerse en los corazones de muchos de ustedes que han puesto su confianza en Jesús y lo han recibido como el Señor y el Salvador de sus vidas. Amén. Y mire lo que dice el verso 12. Digo pues, un hombre noble se fue fuera del a un país lejano. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y esto lo pone uno a pensar, ¿cierto? ¿Quién será ese hombre noble que se ha ido lejos a recibir un reino y que promete volver? ¿Quién será? Algunos comentaristas de la Biblia antiguo decían que Cristo se refería ahí a Arquelao, sucesor de Herodes el Grande, porque Arquelao también fue rechazado por su pueblo. Pero Jesús no se refería a Arquelao. Jesús se refería a él, como dijo Javier, a él mismo. Porque ¿quién ha ascendido al cielo y ha prometido regresar? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El único que ha ascendido al cielo y que prometió regresar. ¿Usted cree eso? ¿Cuánto esperan su venida? Amén, ¿cierto? Todos. La palabra de Dios dice en Hechos 1, ¿cierto? Dice que cuando ellos estaban en el monte de los olivos con el Señor, habían como 300 de los discípulos y estaba el Señor ya el Señor había resucitado. Entonces el Señor lo tomó una nube y fue ascendiendo, ¿cierto? Fue ascendiendo al cielo. Y dice que cuando los discípulos miraban cómo Jesús subía, se le aparecieron dos ángeles que les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hay gente que tiene, mi hermano, tiene como una equivocación, o sea, no tienen bien claro esto. Y yo quiero entrar en contexto. La segunda venida de Cristo está dividida en dos fases. La primera, usted la conoce, la hemos predicado, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene en los aires y allá nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Como dice en Primera de Tesalonicenses 4, ¿cierto? Que nos encontraremos o que recibiremos al Señor en los aires. Y este es un evento que usted y yo, como creyentes, debemos esperar y tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar ser llevados allá con el Señor. Esa es la primera fase, pero hay otra fase, que es cuando el Señor Jesucristo ponga sus pies. ¿Dónde va a poner sus pies? ¿A dónde? No. ¿Dónde va a poner los pies? Si aquí lo acabo de citar en Hechos. El Señor Jesucristo cuando venga va a poner los pies sobre el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén. Y dice que cuando ponga los pies ahí, el monte de los olivos se va a partir en dos. Y yo por ahí el otro día estuve viendo y leyendo una cosa de que el monte de los olivos realmente se está quebrando en dos y no saben por qué. Desde el monte de los olivos, el Señor cuando llegue va a caminar
hasta el templo que ya para ese tiempo está construido. Y va a entrar por la puerta oriental, que ahora mismo está sellada, que se llama también como la puerta de la Hermosa o puerta oriental. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, donde va a llegar el Señor, hasta la puerta oriental, hay 2 kilómetros, 200 metros. Eso se camina más o menos entre 4 y 5 minutos. Esa caminata la va a hacer el Señor, dice ahí en su palabra. Y a partir de ese momento, el Señor derrota al anticristo con su llegada. Dice que lo mata con el resplandor de su venida. Y desde ese momento comienza un periodo de tiempo que nosotros denominamos el milenio. Bueno, mis hermanos, sigamos adelante. Hoy ha habido un poquito de todo, pero todo eso está bien. Bueno, como les decía, cuando el Señor literalmente venga en su segunda venida, que ponga los pies ya sobre el Monte de los Olivos, ahí comienza un periodo de tiempo que se va a llamar el milenio. Es un periodo de 1000 años en el cual Cristo establece su reino mesiánico prometido a Israel. Ahora, ¿qué les encarga el Señor a sus siervos antes de irse? Miren lo que dice el verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Llamó a 10 siervos y les dio cierta cantidad de dinero a cada uno. Una mina, como les decía, es una moneda que equivalía a 100 denarios. Una mina son 100 denarios y un denario era la paga por un día de trabajo en ese tiempo. O sea que una mina equivalía al salario de 100 días de un trabajador. Ahora, es importante para poder tener un contexto de esta parábola, es importante saber esto. Primero, estos hombres son siervos, o sea que estos hombres son esclavos. Segundo, el dinero no era de ellos, sino de su Señor. Y tercero, el Señor les da un mandato que les dice, esto que les he dado es para que lo hagan producir. Mientras tardo, yo voy, recibo y regreso y les pido cuenta. Podemos aplicar, que es lo más importante, lo que quiero llegar aquí, al meollo del asunto, como dicen por ahí. ¿Podemos aplicar esta parábola a nosotros? ¿Ustedes qué opinan? No se queden callados. ¿Podemos aplicar esta parábola a nuestra vida? ¿A nosotros mismos? Sí. O sea que usted es siervo de Cristo. ¿Usted es siervo de Cristo? Sí. Por eso hice esas 3 cosas. Usted es siervo de Cristo. Si usted es siervo de Cristo, entonces todo lo que usted tiene no es suyo, es de Cristo. Todo su dinero, todas sus pertenencias, todos sus tesoros, ¿quién se los dio? Dios, ¿cierto? Cristo. ¿Y a quién le pertenecen? Entonces, ¿usted qué es? Es un siervo al cual su Señor le entregó unas minas para que les pusiera a producir, ¿cierto? Esa fue la orden. ¿Cómo? Amén. Ahora, literalmente, Dios a nosotros no nos ha dado minas. Dios
no nos ha dado minas, ¿cierto? Pero sí nos ha dado una serie de cosas valiosas para que usted y yo las administremos. No, dale un aplauso. Si es para el Señor, si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Entonces, como les decía, Dios nos ha dado una serie de cosas para que las administremos y las pongamos a producir. Cosas valiosas de las cuales usted y yo vamos a dar cuenta a nuestro Señor cuando Él regrese. Amén. Ahora, ¿qué cosas nos ha dado Dios? Pastor, usted está hablando de cosas. ¿Qué nos ha dado Dios para que las pongamos a producir en su reino? Dios nos ha dado 3 clases de cosas. Primero, nos ha dado su mensaje, el Evangelio. Y es un mandato producir el Evangelio de Dios. Mateo 28, 19, usted lo conoce. Id por todo el mundo y predicad la palabra, ¿cierto? Segundo, el Señor nos ha dado dones espirituales. La Biblia dice que todos los creyentes, sin excepción, han recibido por lo menos un don espiritual, como mínimo. ¿Y cuándo recibió usted ese don? Usted recibió ese don cuando recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Cuando Él vino a morar a través del Espíritu Santo en usted. O sea, que Dios, el Espíritu Santo, le ha dado a usted un don, como mínimo. Quizás no era el don que usted quería o que usted esperaba. Pero ese es el que a Dios le ha placido regalarle, entregarle. Ahora, ¿cuál es el mandato de Jesús para ese don que nos ha dado? Que lo usemos, mi hermano. Que lo pongamos a producir para beneficio de su reino. Ahora, ¿usted sabe qué don Dios le ha dado? ¿Usted sabe qué don espiritual Dios le ha dado? ¿Sí? ¿O no saben? Amén. A todos nos ha dado. O sea que todos ustedes que están aquí en este lugar hoy, sin excepción, Dios les ha dado como mínimo un don. Un don espiritual. Ahora, en tercer lugar, no solo nos dio el mandamiento de hacer producir el Evangelio, no solo nos dio dones espirituales para que los usemos en provecho del reino, sino que también el Señor nos ha dado habilidades o talentos. Por ejemplo, el de reparar cosas. Ese talento me lo dio a mí, el de reparar cosas. El de cocinar, ese no me lo dio, se lo dio a la pastora, me imagino. El de dibujar, el de pintar, el de cantar, el de tocar un instrumento. Esos son talentos o habilidades especiales que Dios nos ha dado. El de diseñar, el de emprender, todos son dones, son habilidades o talentos. Y por ejemplo, la habilidad o el talento, y quiero hacer énfasis en esto, la habilidad y el talento de tocar un instrumento o de cantar no son dones, son habilidades naturales que Dios nos da.
Así, mi hermano, y se los digo sobre todo a los que cantan aquí, no es válido decir que mi don espiritual es la música o el canto. Y utilizar eso como excusa para no hacer más nada en la iglesia. No, que yo canto, ese es mi ministerio, ese es mi don. No, Señor. Eso es una habilidad natural que Dios la dio y usted la pone al servicio de la iglesia. Usted también tiene dones espirituales y tiene que desarrollarlos para el reino de los cielos. Ahora, ¿qué otra cosa nos ha dado Dios para que la pongamos a producir mientras Cristo regresa? Nos ha dado recursos, nos ha dado bienes materiales, nos ha dado tiempo. Es más, nos ha dado nuestra propia vida. Y el mandato de Dios es que usted y yo hagamos buen uso de lo que hemos recibido y lo pongamos a producir para su gloria y su honra. Amén. Dice el verso 14, pero los ciudadanos le aborrecían y enviaron una embajada diciendo, no queremos que éste reine en nosotros, sobre nosotros. Y este verso refleja y narra la actitud del pueblo de Israel hacia el Mesías. La Escritura dice, creo que en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no quiso recibir a Jesús como su Mesías. Por esta razón, el reino fue pospuesto. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a Cristo. Amén. Y entonces ahora Dios que tiene todo, con todo calculado, todo fríamente, ¿cierto? Planeado, la soberanía, porque Dios es soberano sobre todo, ¿cierto? Entonces dice la palabra que Él se vuelve a nosotros, los gentiles. Ahora, viene la segunda parte. Ya el Señor se fue, está allá. Ahora el Señor viene a pedirle cuentas a sus siervos. Amén. Y dice el verso 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, porque el Señor, dice la palabra, que subió allí a los cielos y allá fue recibido y exaltado. Y ese pasaje está en Filipenses capítulo 6, versículo 2, que en griego ese pasaje se le denomina la kenosis, que significa la humillación y exaltación de Cristo. Ese pasaje que dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Haciéndose, tomando forma, exactamente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, cuando llegó Cristo al cielo, cuando ascendió Cristo al cielo, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. La máxima exaltación que alguien puede recibir, el único que la recibió fue Cristo. Fue exaltado sobre todo lo que hay en el universo. Por eso dice la palabra, que en el nombre de Jesús, toda rodilla tiene que doblarse en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, hasta en el infierno. Y toda lengua tiene que proclamar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén.
¿Sabía usted que esta misma escena se repetirá, esta escena del Señor llegando aquí a la tierra por segunda vez, ya, a pedirnos cuenta a cada uno de los creyentes? Cuando Cristo venga, Él nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que dejamos de hacer, mi hermano. Con cada una de las cosas que Él nos dio. Bien sea dones, habilidades naturales, recursos, tiempo, etcétera, etcétera. A esto la Biblia lo denomina o lo llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es el juicio de Cristo sobre todos los creyentes. Ahora, no es para condenar ni para determinar salvación o perdición, no. Es un juicio por los premios o coronas que vamos a recibir. Amén. Y este evento tendrá lugar en el cielo. Este evento tendrá lugar en el cielo. Y será después del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Mientras que aquí, en la tierra, comienza un periodo de 7 años que se denomina la gran tribulación. Pero para los que no creyeron en Cristo, porque ahí, y voy a aclarar esto de una vez, para los que no creyeron en Cristo, al final del milenio les espera algo que se llama el juicio del gran trono blanco. Y este es un juicio para condenación. ¿Qué quiere decir? Que en el juicio del gran trono blanco nadie es absuelto. Todos son condenados por sus obras incrédulas. Es un juicio de condenación, pero no es para nosotros, los creyentes que hayamos sido arrebatados a los cielos. La palabra de Dios en 2 Corintios, verso 5, capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, mi hermano, escúcheme bien esto. Ahora sí, póngame atención. Usted como creyente solamente tiene 2 opciones. Primera opción, obedecer a su Señor y poner a producir lo que ha recibido de Él. Amén. 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 Mire, verso 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, siervo, eres muy bueno, en lo poco has sido fiel, entonces ahora te voy a poner sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, me diste 5 minas, aquí te produje otras 5 minas. Tú también sé sobre 5 ciudades. ¿De quién eran las minas? Del Señor, ¿cierto? ¿Y la ganancia de quién era? Del Señor. ¿Por qué? Porque ambos eran siervos y ellos estaban conscientes de eso. No eran dueños, eran siervos. Así que no había lugar para que el uno o el otro se vanaglorien. Yo me gané 10 minas, yo me gané 5. No. No, mi hermano.
Por eso, cuando usted o yo nos veamos tentados de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado por medio de nuestros dones espirituales, por medio de nuestras habilidades naturales que Dios nos dio, por medio de los recursos del dinero que Dios nos ha dado, debemos imitar a estos dos siervos y reconocer que si algo hemos hecho bien, que si algo hemos logrado, que si hay algo bueno en nosotros, es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Así es, mi hermano. ¿Aquí hay alguien bueno en los negocios? ¿Aquí hay buenos negociantes? Amén. Bueno, ¿de quién es la gloria? Amén. ¿Aquí hay alguien bueno cocinando? ¿De quién es la gloria? Del Señor, cierto. Porque Él es el que nos ha dado todo. Los dones, los talentos, los recursos, las capacidades. Todo nos los ha dado Dios. ¿Sabía usted que las coronas que usted obtenga por su servicio a Dios no es para que usted se la ponga en la cabeza y pase todo el día por el cielo, por las calles de oro, de cristal, luciendo, orgulloso su corona? Allá no hay presumidos, en el cielo no hay presumidos. No, mi hermano, esas coronas son para ponerlas a los pies de Cristo, porque son para su gloria y para su honra. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor premió de estos dos hombres? Y esta es una enseñanza buena. ¿Qué fue lo que Él premió de estos dos hombres? De estos dos siervos buenos. Premió su fidelidad y su obediencia. Amén. Y eso es lo que va a premiar. Eso es lo que va a premiar el Señor de nosotros. Nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios. ¿Y sabe dónde va a recibir usted esos premios? Allá en el cielo. Amén. Como les decía, tenemos dos cosas. Obedecemos a Dios o, segundo, lo desobedecemos. Pastor, pero si uno es cristiano, ¿cómo va a desobedecer a Dios? Fácil. Desaprovechando las oportunidades que Dios te ha dado cuando te dio dones, talentos, habilidades especiales, recursos. Vino, verso 20, vino otro diciendo, Señor, ¿me diste una mina? Pues aquí está tu mina. La escondí, la tenía guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eres hombre severo. Oiga, este hombre insultó ahí a su señor. Le digo, tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Cómo? No tenía el miedo, lo hizo tener, ¿cierto? Una visión equivocada, una visión distorsionada, errada de Dios. Y muchas veces ese espíritu de miedo que entra en nosotros nos hace tener una visión equivocada de Dios. Mi hermano. ¿Y qué fue lo que le pasó a este? ¿Y eso qué pasa? Dice la palabra que el temor trae en sí castigo. Amén. Que Dios, ay, mijito, tenían miedo, no te preocupes, vente, no. ¿Qué hizo este siervo con lo que recibió? Lo guardó, no lo puso a funcionar, me imagino que hizo un hueco y lo escondió
en un pañuelo. Y lo único que este siervo le pudo presentar a Dios, que fue excusas y más excusas. Y yo espero que ni usted ni yo, cuando estemos delante de Dios, salgamos con excusas. No, Señor, que no pude. No, Señor, que lo que pasa es que estaba muy ocupado. No, Señor, lo que pasa es que esto. Porque el Señor nos va a pedir a todos cuenta. Entiéndalo. Y el Señor te va a preguntar, ¿por qué nunca te decidiste a servirme? Si yo te di talentos, si yo te di dones. ¿Por qué no usaste los dones que te di y los pusiste a mi servicio? Eran para eso. Entonces muchos, no, lo que pasa es que allá en la iglesia, en Amor y Santidad, Pastor Diego no me ponía a hacer nada. Nunca me dieron la oportunidad de predicar. Nunca me confiaron nada importante, etcétera, etcétera. Y el Señor les dirá, ¿cómo querías que te confiaran cosas grandes si nunca fuiste fiel en lo poco? Amén. ¿Cómo pretendías que te pusieran a predicar o a enseñar si ni siquiera eras fiel congregándote? Amén. Si en las cosas pequeñas tú no demostraste responsabilidad, ¿cómo te va a decir el Señor? ¿Cómo pretendías que yo te pusiera sobre mayores privilegios? Mi hermano, y delante de nuestro Señor Jesucristo no hay excusa que valga. Porque tú a Él no lo puedes engañar, ni lo puedes manipular. Por eso, lo que recibió este siervo fue una azotina. Siervo malo, tu propia boca te juzgó, porque tú sabías que yo era hombre severo, porque tú sabías que yo era hombre que tomo lo que no pongo y que cosecho lo que no siembro. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que cuando yo regresara y lo recogía el dinero más los intereses? ¿Por qué no lo metiste al banco? ¿Por qué lo fuiste a enterrar? Mi hermano, y mucha gente tiene sus dones enterrados. Mucha gente tiene sus habilidades naturales que Dios les dio enterradas. Mucha gente tiene sus recursos enterrados. Y no los quieren usar para nada. Porque cree que son de ellos. Te lo dio Dios. Y así como te lo dio Dios, te lo puede quitar. No hay excusa. No hay excusa para no haber puesto a producir lo que el Señor nos ha dado, mi hermano. Y poner el dinero en el banco significa que si usted no está produciendo para el reino de Dios, por lo menos facilite los recursos que Dios le dio para que otros lo hagan. Eso es poner el dinero en el banco. Ahora, lo hackean. Así es. Y esto está fuerte ahora, oye, mano, esa hackeada en los bancos. Bueno, ¿qué pasa cuando el creyente no aprovecha las oportunidades que Dios le ofrece? Mire, verso 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Porque, Señor, pero, ¿y por qué si ya tiene 10? Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muchos que no son creyentes, mucha gente que no conoce a Dios, dirá, claro, ese Dios es un Dios injusto.
le quita la mina a este pobre hombre para dársela al que tiene más. Pero es que existe un principio, mi hermano, hay leyes espirituales que están por encima de las leyes terrenales. Amén. Y existe un principio que se aplica tanto a la vida física como a la vida espiritual. Si alguien no aprovecha las oportunidades que Dios le brinda, pronto estas le serán quitadas y dadas a aquel que sí está dispuesto a aprovecharlas. Amén. O sea que si usted o yo no los aprovechamos, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta para servirle, ¿qué pasa? Estas oportunidades cada día se van a reducir. Habrán menos oportunidades cada día hasta que ya no quede nada y le serán ofrecidas a aquellas personas, a aquellos que sí estén dispuestos a aceptarlas. Aquellos que sirvan apasionadamente al Señor recibirán áreas de mayor oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted comienza a trabajar para el reino, Dios le va abriendo más oportunidades. Dios le va dando más recursos. Dios le va dando más dones. Se van manifestando en su vida más habilidades. Por eso dice, en lo poco has sido fiel, también lo serás en lo mucho. El Señor lo sabe. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo quiero que tú te pongas de pie allí. Perdón, me pasé como unos 5 o 10 minutos. Es que nos atrasamos para iniciar el culto. Empezamos casi a las 9 de la mañana. A las 9 en punto empezamos, sí señor. Entonces, mi querido hermano, dejémonos de excusas y pongamos al servicio de Dios nuestros dones, nuestras habilidades y nuestros recursos. Deje a un lado el temor. Recuerde que el temor trae en sí castigo. Y usted tiene que serle fiel a Dios. Porque cuando usted le es fiel a Dios, Dios le comienza a abrir nuevas oportunidades, le va abriendo nuevos caminos para que usted vaya creciendo. Amén. Porque al que tiene mucho, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco lo que se le quitará. Ese don, si tú no lo utilizas, Dios te lo quita. Esos recursos, Dios te lo va a ir reduciendo si no los utilizas. Esas habilidades, si no las pones al servicio del reino, pues se van a ir reduciendo, se van a ir quitando, mi hermano. Usted nunca ha pensado en esto. Que usted quiera o no quiera, usted tiene que rendirle cuentas a Dios. Nadie en este mundo está exento de rendirle cuentas a Dios. Ahora, hay dos cosas, ¿cierto? Hay dos cosas. ¿En dónde vamos a rendirle la cuenta? ¿En el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco? Entre ambos hay 1000 años de diferencia. El juicio del tribunal de Cristo es para los creyentes, para los que han sido arrebatados.
1000 años después viene el juicio del gran trono blanco. O 1007 años después, porque hay un periodo de 7 que es la tribulación, que es la séptima, eso lo enseñamos, ¿cierto? La semana 7 de Daniel, cuando ya Dios, no hay iglesia en la tierra y Dios ahora trata directamente con el pueblo de Israel. Hay 1000 años. Y recuerdo lo que dice la palabra, que para Dios 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Entonces, mis hermanos, con esto cierro este ciclo escatológico que hemos visto someramente, pero usted ha aprendido. Usted ha aprendido aquí. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora?